está? Bienvenidos. Gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos todos listos, preparados para empezar la semana de la mejor manera, bien informados. Vamos directo a las noticias. 3 hombres y una mujer burlaron la seguridad del Ministerio Público en su sede central. El confuso incidente se registró este lunes y ahora los capturados deberán enfrentar los tribunales de justicia. 4 personas a bordo de un vehículo burlaron el sistema de seguridad del Ministerio Público en la sede central del barrio Gerona. Al filo del mediodía, el carro negro con placas 893 KMP ingresó al edificio sin identificarse con el personal de seguridad. Se trata de David, de 46 años, César, de 30, Julio, de 63 y Jessica, de 35. Inmediatamente, los trabajadores del MP notificaron a la Policía Nacional Civil, quienes constataron que la mujer tenía vigente una orden de captura por uso de documentos falsificados, uso ilegítimo de documentos de identidad, uso público de nombre supuesto, asociación ilícita y encubrimiento propio. El resto de tripulantes fueron detenidos en flagrancia por ingresar al inmueble sin autorización. Unidades de K9 y antiexplosivos se desplazaron al MP, pues desconocían el motivo por el que el vehículo ingresó. Posteriormente fueron trasladados a Torre de Tribunales, donde declararon a los medios que ingresaron al edificio porque estaban huyendo de aparentes ladrones. Auxilio. Pidiendo ayuda. ¿Qué le sucedió a ustedes, a los 4? Nos venían persiguiendo, trataron de robarle a mi amiga y bajamos a defendernos y se volvió un malentendido con toda la gente que no ayuda, ¿va? Apoyando a los ladrones ahí en toda la 18K y décima avenida. Todos los taxistas, ladrones y mototaxis que están ahí. Lo que ya estuvimos. ¿Ustedes de dónde venían huyendo? ¿De dónde? ¿De qué área? A 18K veníamos huyendo y nos venían siguiendo 3 motos y unos carros. Solo porque defendimos a la muchacha que le estaban robando a ella. Sin embargo, hay otra versión. Y es que en videos que fueron publicados en redes sociales se muestra que las 4 personas detenidas eran los aparentes ladrones. El MP informó que el hecho activó los protocolos de seguridad, pero la investigación continúa en curso. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y la jueza de mayor riesgo C, Carol Yesenia Berganza, rechazó un escrito con el que María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, a través de su abogado, solicitaban someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos por el crimen de Melissa Palacios, ocurrido en julio del 2021. Según la juzgadora, el documento no fue firmado por los sindicados, sino únicamente por su defensor, por lo que no cumplía con los requisitos legales. Bonilla está señalada por el delito de homicidio en estado de emoción violenta, mientras que Marroquín fue procesado por encubrimiento propio. El caso se encuentra en etapa intermedia y una vez finalizada se determinará si ambos deben enfrentar juicios por los señalamientos en su contra. De acuerdo con la ley, el procedimiento especial de aceptación de cargos permite un juicio abreviado y la posibilidad de obtener condenas mínimas, siempre que los acusados acepten los hechos imputados. Y autoridades realizaron allanamientos en las zonas 1 y 17 de la capital, así como en Quetzaltenango, en seguimiento a denuncias por suplantación de identidad de profesionales del derecho. Las investigaciones se iniciaron tras las denuncias de abogados y notarios, quienes alertaron que personas ajenas a la profesión falsificaban sus firmas y sellos para aparentar ser abogados. Según las pesquisas, los usurpadores habrían celebrado matrimonios ilegales, elaborado memoriales para presentar en juzgados y redactado contratos sin validez, afectando a quienes contrataban sus servicios. Durante las diligencias se reportó la captura de una mujer y el embalaje de varios indicios vinculados al caso. Entre lo incautado se encuentran sellos, timbres notariales, hojas de protocolo y documentos de identidad.
Agentes policiales capturaron a Catherine Scott, de 48 años, en el Aeropuerto Internacional Aurora cuando intentaba salir del país con destino a Miami. Según las autoridades, llevaba $21,201 en efectivo dentro de su equipaje sin haber declarado su procedencia. Durante una inspección de rutina, agentes migratorios detectaron el dinero no reportado y trasladaron a la mujer a una sala de inspección donde el efectivo fue embalado como evidencia. Scott fue llevada a la torre de tribunales, donde deberá resolver su situación legal y explicar el origen del dinero incautado. Irma Janet Sicay Juárez, de 50 años, caminaba junto a su nieto de 4 años por el sector 2, 10ª avenida de San Martín, Chinautla, cuando fueron atacados por 2 hombres en motocicleta. Según testigos, uno de los agresores mencionó su nombre y al confirmar su identidad, le dispararon en varias ocasiones. La mujer murió en el lugar y el niño sufrió heridas de bala en las piernas. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron al menor al Seguro Social, donde permanece bajo observación médica. Las autoridades investigan el caso y como primera hipótesis señalan que el ataque podría estar relacionado con una disputa por un terreno. Bueno, en más noticias, el juez Freddy Orellana ordenó al Tribunal Supremo Electoral que informe si el cancelado partido Semilla recibió fondos públicos durante los comicios. Además, el Ministerio Público señaló que la resolución que ordena la cancelación de la agrupación política está firme. En audiencia, la fiscal Leonor Morales señaló que se agotaron todos los recursos legales con los que abogados del partido Semilla buscaban revertir la decisión del juez Freddy Orellana, quien ordenó la cancelación de la agrupación política. Es decir, la resolución quedó firme al concluirse las instancias judiciales para detener el fallo. Ante esto, la fiscal solicitó al juez que el partido cancelado devuelva el financiamiento electoral recibido por el TSE durante los comicios de 2019. Ordene al partido político Movimiento Semilla la devolución del financiamiento público e informe de lo mismo a esta judicatura. Es decir, que el partido político devuelva los $423,382 recibidos, así como si hubieran recibido alguna otra cantidad. La solicitud fue aceptada por el juez, quien ordenó al TSE informar si el ahora cancelado partido político recibió financiamiento electoral proveniente de fondos públicos y si procede la devolución inmediata de dichos recursos. Tal y como lo pide la Fiscalía, 1. Se ordena al Tribunal Supremo Electoral que en el plazo de 24 horas indique si el extinto partido político Movimiento Semilla recibió o no financiamiento electoral vía fondos públicos adicional. En segundo lugar, que el Tribunal Supremo Electoral indique dentro de un plazo de 24 horas si corresponde la devolución inmediata de ese dinero por posiblemente constituir fondos públicos, es decir, dinero que nace de los impuestos que todos los ciudadanos pagan diariamente. El juez también aceptó la solicitud de oficiar a la Interpol para activar una alerta roja contra 7 personas con orden de captura, presuntamente implicadas en el caso. El TSE deberá nombrar a 10 personas para que se presenten a la sede de la FESI para recibir las cajas que contienen las actas electorales, las cuales fueron secuestradas durante los allanamientos en las instalaciones del tribunal, ocurridos en septiembre de 2023. Se consultó al área de comunicación del TSE sobre lo resuelto por el juez, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Vamos a otras noticias. ¿Ha escuchado hablar del programa del gobierno Becas por Nuestro Futuro? Pues surgió una polémica este fin de semana luego de que el presidente Bernardo Arévalo publicara un video en sus redes sociales entregando uno de estos beneficios a una ex candidata a diputada del partido Movimiento Semilla. Vamos a darle una hermosa sorpresa a Telma, que porque se ganó la beca para estudiar trabajo social, va a poder cumplir sus sueños. Buenos días, doña Telma Choc. Felicitaciones. Se ganó su beca. Ahora va a poder hacer sus sueños. El
gobierno central ha recibido varias críticas por otorgar una beca a Telma Cho, ex candidata a diputada por el partido Movimiento Semilla en 2023. Algunos señalan posible favoritismo político. Sin embargo, en conferencia de prensa, el Ejecutivo defendió el proceso. La subsecretaria de Segeplan, Ileana Peña, aseguró que no existe interferencia humana que permita sesgos en la asignación de becas, ya que se aplican criterios técnicos. Añadió que la ex candidata cumplió con todos los requisitos. No hay daño al programa. Me parece, nos debe preocupar que por el caso de una persona que legítimamente participó en el proceso de postulación y fue seleccionada con base a criterios ampliamente publicados y difundidos y de conocimiento de toda la población, se hizo adjudicataria de la beca. Entonces, en ese sentido, no puede haber consecuencias, eso sería discriminatorio. Según la Segeplan, no se revisa afiliaciones partidarias ni participación política de quienes buscan ser beneficiados con las becas. Actualmente se reportan 7.633 aplicaciones y 1.396 postulaciones finalizadas. La segunda convocatoria cerrará el próximo 31 de agosto. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. El ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, informó que puso una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes resultan responsables de haber entregado raciones a personas fallecidas en el programa de comedores sociales. Esto se derivó de una auditoría que hizo la Contraloría General de Cuentas sobre dicho servicio correspondiente al 2024. El funcionario indicó que fueron 742 personas fallecidas las que habrían sido beneficiadas y por ello la cartera recibió una sanción económica de 119.000 quetzales por la falta de controles efectivos. El Ministerio de Desarrollo aún no ha definido si continuará arrendando el edificio ubicado en la zona 9 de la capital, por el que paga mensualmente cerca de 1.200.000 quetzales. Según el ministro Abelardo Pinto, aunque se han visitado unos 35 inmuebles para evaluar un posible traslado de la cartera, aún no se ha encontrado uno que se ajuste al espacio y precios requeridos. Indicó que también se evalúa la opción de comprar un inmueble con el fin de dejar de pagar un arrendamiento que asciende a 15 millones anuales. No obstante, aún no se tiene fecha para iniciar ese proceso. Hemos tenido la intención de movernos. De hecho, la semana pasada visitamos 2 adicionales. Seguimos en la búsqueda. No hemos encontrado el lugar que nos permita, pues con la expansión que está teniendo el ministerio, poder cubrir las necesidades que tiene pues el empleado dentro del ministerio, ¿verdad? Estamos tratando de ver temas de bodegas, temas de parqueos y una serie de elementos. Mire, tras más de 2 meses de receso, los diputados comenzaron el nuevo periodo de sesiones, donde la oposición se encamina a aprobar una reforma para aumentar los montos con los que los alcaldes puedan comprar sin licitar. Con el inicio del segundo periodo de sesiones en el Congreso, la maquinaria de la oposición ha comenzado a moverse con el objetivo de aprobar una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado que permita elevar los montos que los alcaldes puedan adjudicar sin necesidad de licitación. La oposición ha utilizado como argumento los daños provocados por los sismos de las últimas semanas para impulsar esta iniciativa. Estamos hablando de 2 municipios que no han podido ser atendidos y los pobres alcaldes se encuentran con las manos atadas de decir que no pueden ni perforar un pozo porque tienen que esperar 4 meses para poder licitar el evento, para poder... La iniciativa propone que las compras de baja cuantía, es decir, aquellas que requieren únicamente una factura, puedan realizarse hasta por 90.000 quetzales y las compras directas hasta por 200.000. Actualmente los topes son de 25.000 para baja cuantía y 90.000 para compra directa. Sin embargo, la oposición también cuestiona una propuesta previa del oficialismo que permitiría durante 3 años adjudicar obras sin licitación hasta por 2 millones de quetzales. Y busca aprobar una que se les autorice por 3 años designar a dedo quien ejecuta cualquier cantidad de dinero.
Y eso es imposible, eso es inviable y eso es un delito, eso es fraude de ley. Esta propuesta, que permitiría a los alcaldes autorizar eventos hasta por 2 millones de quetzales, será conocida en su segundo debate este martes, por lo que quedaría a un paso de su aprobación, considerando que cuenta con el respaldo de al menos 130 diputados de las bancadas de oposición. Tenemos una ley de contrataciones del Estado demasiado burócrata, que se ha complicado y por ello es que no se ejecuta en su totalidad el presupuesto que se asigna a las municipalidades. Además, se agendó la elección de los directores de la Superintendencia de Competencia y la del primer secretario de la Junta Directiva para este martes. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y según la Policía Nacional Civil, la diligencia realizada la semana pasada en Santa Rosalía Mármol, Zacapa, donde murieron 2 pobladores y un agente, era en realidad una inspección ocular y no un desalojo. Sin embargo, advierten que en este tipo de operativos nunca se toma en cuenta el análisis de riesgo. Casi una semana ha pasado desde el enfrentamiento que dejó 3 personas fallecidas en Santa Rosalía Mármol, en Río Hondo, Zacapa, entre ellos 2 pobladores y un agente de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, según autoridades de la PNC, no se trataba de un desalojo, sino de una inspección ocular solicitada por el Ministerio Público con aval judicial. En total se pidieron 425 agentes, pero solo se logró desplegar a 344. No es un tema de desalojo como tal, era una inspección ocular. Y consideramos que se hubiera realizado una mesa de diálogo antes de incursionar para que la comunidad y todos los participantes estuvieran enterados de la diligencia y se hubiera podido evitar este hecho. Nosotros solo cumplimos con el requerimiento y, como le digo, como decimos coloquialmente, a puras penas logramos reunir 344 agentes. Las autoridades señalaron que aunque existen análisis de riesgo, estos no se toman en cuenta al momento de ejecutar estas diligencias. Análisis de riesgo, el cual generalmente no es tomado en cuenta, a pesar de que nosotros hemos indicado pues que se reprograme o que se haga una mesa de diálogo. Generalmente esos análisis de riesgo no los toman en cuenta y considero importante, aunque sabemos nosotros que la decisión judicial le permite pues omitir ese tipo de acciones nuestras, pero sí considero necesario que se tomara en cuenta de ahora en adelante para futuras diligencias. Durante la reunión en el Congreso se expuso que el terreno en disputa es área protegida y fue titulado de forma supletoria. Según el Ministerio de Energía y Minas, se analizará el expediente de la hidroeléctrica ubicada en el área, ya que aunque el instrumento ambiental fue avalado en 1995, su actualización fue rechazada en 2018. En la misma reunión se propuso una ruta de trabajo con la que se pretende resolver el conflicto que se remonta a hace 25 años. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y otras cosas, el Ministerio de Gobernación se pronunció luego de los incidentes registrados el fin de semana en la cárcel de Renovación 1, a donde fueron trasladados la semana pasada los líderes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18. ¿Y qué es lo que sucede? Pues precisamente se le limitan los beneficios, se le limitan las comunicaciones, se le limitan las visitas y pues sin duda alguna existe un descontento y ese descontento pues lo hacen y se manifiesta a través de amotinamientos, a través de algún descontento como lo trataron de hacer. Sin duda alguna esta situación la mantuvimos coordinada desde el primer momento. El sistema penitenciario y la Policía Nacional restablecieron el orden en Renovación 1 y vamos a continuar con esto. Vamos a cambiar el tema porque la ministra de Educación, Ana Vera Giraca, informó que 776 maestros fueron sancionados con 10 días sin goce de salario por incumplir resoluciones judiciales que los obligaban a impartir clase. Pese a que el 97% de los establecimientos educativos ya reanudaron labores, aún hay maestros que no han regresado a las aulas y permanecen más de 7,000 actas administrativas en proceso, las cuales podrían derivar en nuevas sanciones económicas. Giraca indicó que se espera un aumento en el número de maestros sancionados en los próximos días. Es muy importante mencionar que la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto los amparos que frenaban los procesos disciplinarios. Eso reactivó con muchísima fuerza los procesos disciplinarios. Al día de hoy tenemos alrededor de 7,000 actas levantadas. Estamos con 776 sanciones que aplicarán ya en el mes de agosto, pero esperamos que estas suban ya que tenemos la resolución de la Corte.
Seguimos informando. El Ministerio de Salud ha levantado nuevamente las alertas ante el incremento de casos de sarampión en Estados Unidos y México. La medida se enfoca principalmente en los departamentos fronterizos debido al alto tránsito de personas en estas regiones. Según la cartera, la alerta epidemiológica tiene como objetivo detectar de forma temprana cualquier caso sospechoso de esta enfermedad. Hasta el momento, Guatemala no registra ningún caso confirmado de sarampión. El ministro de Salud informó que ha fortalecido la vacunación y que las tasas de cobertura superan el 90%. Además, el Laboratorio Nacional de Salud ya cuenta con equipo especializado para realizar tamizajes y pruebas de detección. Con una inversión que supera los 536.600 quetzales aportados por el Patronato de Asistencia Social y con otro monto aún por definirse por parte del hospital, fue inaugurada una renovada y reubicada área de atención exclusiva para pacientes de cirugía maxilofacial y ortopedia. Según la directora del centro, Joana Samayoa, la remodelación tiene como objetivo mejorar las condiciones de atención y optimizar el espacio disponible. El área anterior ya no cubría la demanda actual y compartía espacio con otras emergencias. Durante los fines de semana, viernes, sábado y domingo, se atiende entre 150 y 200 personas, en su mayoría por accidentes de tránsito en motocicleta. Temor y aislamiento en comunidades cercanas a la cárcel de máxima seguridad. Vecinos denuncian disparos, gases lacrimógenos y falta de señal que pone en riesgo su seguridad. Volvemos con los detalles. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información. La ocupación de espacios públicos en los alrededores del Hospital Roosevelt continúa generando serias complicaciones al tránsito vehicular y ha encendido alertas por los riesgos que representa para la seguridad del personal médico, pacientes y visitantes. Las estructuras improvisadas, en su mayoría champas, utilizadas como puestos de venta, se han extendido sobre aceras, ingresos peatonales e incluso en áreas destinadas al paso de ambulancias. Algunas cuentan con cercos, techos fijos y sistemas propios de videovigilancia, lo que ha generado preocupación entre las autoridades. Además, se detectó que disponían de energía eléctrica instalada de forma irregular, según una evaluación de la Comisión de Energía Eléctrica. Por este caso, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de usurpación y hasta ahora las autoridades han iniciado los procesos para el desalojo de las estructuras. Sí, ese desafortunadamente es un problema crónico que requiere de varios actores, no solo Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación, Policía Municipal de Tránsito, y es un problema más complejo de lo que parece. ¿Ya interpusieron ustedes como ministerio la denuncia al Ministerio Público considerando que es un acto de usurpación en el lugar? Eso lo desconozco, pero sí hemos estado en conversaciones tanto con el Roosevelt como con la PMT y con Gobernación para ver cómo se aborda eso y evitar conflictos. Y pobladores que residen cerca de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 en Escuintla viven atemorizados ante los últimos acontecimientos. Los sonidos de disparos y la exposición a gases lacrimógenos se han vuelto parte de su día a día. Además, han tenido que lidiar con la falta de señal celular, lo que les impide reportar cualquier emergencia. Un aproximado de 13 comunidades se han desarrollado en el sector donde se ubica Renovación 1 y la Granja de Rehabilitación Canadá. Sin embargo, tras la llegada de líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, los pobladores temen que pueda ocurrir un atentado en contra de la población. La escuela está cerca de donde está la cárcel. Tenemos temor por los niños, también cómo comunicarnos si pasa alguna ocasión en la escuela. No tenemos cómo las maestras avisarnos porque no hay nada de señal. Sería bueno que siempre estén dando sus vueltas las autoridades, ¿verdad? La policía, ya que han pasado situaciones también. Los vecinos también se han visto afectados por el bloqueo de la señal celular, lo que les impide comunicarse en caso de emergencia. Esta situación también perjudica a los estudiantes que reciben clases virtuales o realizan investigaciones académicas. Piden que el bloqueo de señal se limite exclusivamente a los centros carcelarios y no afecte a las comunidades aledañas. O para nosotros, o sea, porque al final nos afecta más a nosotros que allá. Nosotros no estamos pidiendo nada más que nos devuelvan la señal, porque en serio sí nos sirve demasiado la señal, como les digo, no es un lujo, es una necesidad tener señal. Estamos en las comunidades, hay niños, hay personas de la tercera edad,
Nosotros nunca nos hemos opuesto a que traigan y a que lleven, no, nunca, pero por lo menos mientras no nos perjudiquen a nosotros. Pero sí debería de ver nuestra problemática el señor presidente, porque considero que aunque seamos chiquitos, seamos unas colonias que estamos todavía atrasadas y en un área rural, merecemos también respeto, señor presidente. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y seguimos informando porque un hombre fue condenado a 15 años de prisión por haber matado a un reo en la granja penal Cantel de Quetzaltenango. Una riña habría generado la disputa en el penal. En el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de la ciudad de Quetzaltenango se llevó a cabo una audiencia condenatoria contra un privado de libertad por la muerte de otro reo. El condenado a 15 años, según se conoció en la audiencia, habría atacado en repetidas ocasiones a su víctima por una riña en el sector 5 de la granja penal Cantel de Quetzaltenango, donde estaban aislados. Declara que Diego Pacheco Mateo es penalmente responsable a título de autor por el delito de homicidio en agravio de Pedro Gerardo Pablo Mateo, por cuya infracción a la ley penal se le impone la pena de 15 años de prisión inconmutable que deberá cumplir en el centro de condena que designe el juzgado de ejecución respectivo con abono de la ya padecida. 2. Como pena accesoria se suspende al acusado Diego Pacheco Mateo en el ejercicio de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena. 3. Encontrarnos el acusado privado de libertad se deja en la misma situación hasta que el presente fallo cause firmeza. El sentenciado ingresó a la granja Cantel debido a que fue condenado por homicidio. Según la defensa, el ataque se habría generado debido a los abusos por parte del fallecido, reportó Lucero Zapata. Temas económicos a esta hora. Los efectos que se empezaron a observar en abril del 2025 con la implementación del 10% de aranceles para importar productos guatemaltecos a Estados Unidos podrían ampliarse luego de que el presidente de ese país, Donald Trump, confirmara la tasa a partir de agosto. Aunque hizo cambios a otros países, podrían impactar a Guatemala. Los efectos de los aranceles respecto de quien paga o asume el costo de los nuevos tributos presentan un comportamiento mixto, ya que en algunos sectores los exportadores han absorbido las nuevas tasas. En otros, el impacto se reparte entre exportadores e importadores, o bien se ha diluido a lo largo de la cadena. En este último caso, los importadores trasladaron parte del costo a las empresas compradoras que, a su vez, han aumentado parcialmente los precios a los consumidores en Estados Unidos, según explicaron directivos empresariales y analistas en comercio exterior. Hay un comportamiento mixto respecto de quién está absorbiendo los costos. Coincidieron Francisco Ralda, presidente de Hexport, y Enrique Lax, ex ministro de Economía. Existen diversas posiciones, desde exportadores que asumen el 10% del arancel hasta otros casos menos frecuentes en que el importador lo absorbe, afirmó Ralda. Aunque no hay una norma por sector, sino que depende de la negociación entre partes, se observan comportamientos recurrentes, añadió. En el sector agrícola, el exportador absorbe principalmente el nuevo tributo, debido a la competencia con México, país al que se le extendió por 90 días más la exención arancelaria por parte de Estados Unidos. Al importador no le conviene asumir más gastos y opta por proveedores con menores aranceles, indicó el directivo. Lax, por su parte, explicó que en el caso del café, sí se mantiene el arancel del 50% a Brasil. Otros países podrían aumentar su participación en el mercado, aunque este comportamiento se reflejará con el tiempo. En el sector de manufacturas, especialmente alimentos y bebidas para el mercado nostálgico, se opta por compartir el costo, 50% cada parte. Para productos masivos, generalmente es el exportador quien lo absorbe, indicó Ralda. No se puede precisar cuánto tiempo el exportador podrá seguir asumiendo el costo, pero la prórroga a México sin aranceles agrava la situación al generar desventajas, añadió. Con información de Rosa María Bolaños, para Noticiero Guatevisión, Paula Osaed. Bueno, y esta noche de lunes es también noche de Guatemala no se detiene al finalizar la emisión estelar, así es que vamos con Jimena Santiago para que nos diga qué nos trae el programa hoy. Adelante. Hola, qué gusto saludarte. Déjame contarte que cada vez que realizamos una videollamada, vemos nuestra serie favorita o subimos una foto a la nube, estamos usando un data center. Sin embargo, nuestro país cuenta con centros tradicionales. Esta semana en Guatemala no se detiene, conoceremos si es posible tener un centro de datos más sofisticados para atraer inversiones tecnológicas de alto nivel. ¿Cómo puede Guatemala entrar al juego con proyectos de cuarta generación? Conócelo esta noche en Guatemala no se detiene. Regreso contigo al estudio. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jimena, gracias. Ahí estaremos al finalizar la misión estelar. Nosotros seguimos ahora con más información porque según el Instituto Guatemalteco de Turismo ya se comenzaron a recibir las primeras visitas de salvadoreños a Guatemala con motivo de las fiestas agostinas, periodo en el que muchas personas en El Salvador aprovechan para viajar. El director Harris Whitbeck indicó que se espera un aumento del 15% en el número de visitantes este año en comparación con el 2024, cuando se reportaron cerca de 78,000 visitas provenientes de El Salvador. Agregó que el plan operativo se extenderá hasta el 6 de agosto para brindar atención turística a los visitantes. Hemos detectado que hay gente que aprovecha y se queda unos días más. Desde Linguata hay 65 personas capacitadas que están trabajando. El Departamento de Asistencia al Turista está trabajando con Dicetur para asegurar la seguridad en las rutas donde tradicionalmente pasan los visitantes salvadoreños. Son actos de prevención, asistencia, información y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. Todo esto se hace en coordinación con otras instituciones, con Policía Nacional Civil, con Ministerio de Gobernación, los cuerpos de socorro y las autoridades locales. Que se blinda un paso, los cárteles abren otro. Cada vez que se levanta un muro, las redes criminales se desvían por el agua. Cada vez que se cierra una ruta, la ambición encuentra una nueva. En este reporte especial exploramos cómo han evolucionado los efectos de las políticas impulsadas por Donald Trump. Con drones sobrevolando la frontera y lanchas cruzando el Pacífico, los cárteles del crimen organizado han convertido la migración en un negocio que se adapta y sobrevive a cada cierre fronterizo. Tras el endurecimiento de las políticas en Estados Unidos, las rutas migratorias no se detuvieron, simplemente se volvieron más peligrosas y más lucrativas para las mafias. Donald Trump refuerza su plan para lograr el mayor programa de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. El fortalecimiento en la frontera sur de los Estados Unidos con el segundo mandato del presidente Donald Trump ha tenido un fuerte impacto, tanto que el pasado 17 de junio se registró uno de los días con menor flujo de migrantes, con solo 141 personas detectadas. En sus primeros 100 días, el mandatario celebró la deportación de 142,000 personas. Sin embargo, Trump y su gabinete afirman que no solo consiste en deportar a los que se encuentran de forma irregular en el país norteamericano, sino impedir que las personas tomen esta decisión. Las autoridades afirman una reducción del flujo migratorio, pero también confirman la evolución de las operaciones de estos grupos redibujando las rutas, utilizando tecnologías y alterando medios de transportes. Las autoridades estadounidenses dijeron que los traficantes de migrantes y así como los traficantes de estupefacientes utilizan lanchas rápidas para poder trasegar estos ilícitos y a las personas desde México hasta San Diego, California. Han indicado que el precio que cobran por persona para poderla trasladar ilegalmente desde México hacia el país norteamericano va desde los $12,000 hasta los $18,000. Este aumento lo han logrado por medio de lanchas, motos acuáticas y embarcaciones que trasladan de 20 a 35 migrantes por viaje. Este cúmulo de situaciones ha provocado el aumento de precios por cruzar la frontera vía marítima, que oscila entre los $12,000 y $18,000.
Entonces ellos se acercan a la zona, ponen en modo de detección esa pistola y básicamente la apuntan a la zona en el cielo donde supuestamente hay actividad. Los drones son una tecnología que también está siendo utilizada por los cárteles. Entre el 2022 y mayo del 2025 se han detectado más de 155,000 sobrevuelos de drones provenientes de México para vigilar y evitar la patrulla fronteriza o para transportar ilegalmente drogas como cocaína. Pero, ¿cómo los detectan y cuáles son los protocolos a seguir? Tienen maniobras para poder evadirlos, entonces ya nos comunicamos para poder identificar dónde está el operador del dron y nos contactamos con los compañeros o trabajamos con nuestros compañeros en la ciudad de Juárez para que puedan ir a arrestar al dron y a la persona, al operador. La entrada ilegal a Estados Unidos no está permitida. No entren ilegalmente. En el momento que entren ilegalmente y sean arrestados, ya sea por nosotros, la patrulla fronteriza, se les van a procesar y se va a devolver a su país inmediatamente. Ya no existe el proceso que había anteriormente durante la pasada administración. Ahorita entran ilegalmente y van a ser procesados y se van a devolver a su país sin ningún atraso. Aparte de eso, cuando entran ilegalmente o tratan de entrar ilegalmente a nuestro país, se están enfrentando a muchos peligros. Hope Border, una asociación sin fines de lucro que brinda apoyo humanitario a los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, comentó que una de las estrategias de la administración de Donald Trump consiste en ampliar las bases militares en esa zona para castigar a los migrantes que ingresen de forma irregular a Estados Unidos. Los migrantes que crucen la frontera de forma ilegal podrían ser juzgados por 3 delitos y pasar en una prisión estadounidense hasta 2 años. El primer cargo sería por ingresar al país norteamericano y la sentencia puede ir desde 0 a 6 meses de cárcel. Este delito siempre ha existido. El cómo y cuándo aplicarlo ha variado en cada administración. El segundo cargo es ingresar a una base militar sin permiso, el cual puede llevar una sentencia hasta de 1 año. El tercer cargo es el ingreso a una zona militar designada por un comandante militar de la Defensa Nacional, cuya pena puede ser de hasta 6 meses de prisión. El Paso, Texas y San Diego, California son 2 ciudades donde reporta la mayor cantidad de detenciones contra migrantes y el mayor flujo migratorio desde México hacia Estados Unidos. Ambas ciudades tienen algo en común, y es que su zona fronteriza está controlada por cárteles del narcotráfico. Todas estas estructuras controlan rutas de migrantes y droga. De 2021 a la fecha, la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa ha logrado condenar a 345 criminales por tráfico de migrantes, drogas y armas. Pero, en las fronteras cerradas, los muros no detienen la necesidad de escapar ni la ambición del poder del crimen organizado. Lo que estamos viendo ahorita es que los carteles están quitando esos negocios chiquitos para controlar todo el negocio en total, desde el principio al final. Entonces, ¿para qué voy a tener este fulano aquí que está moviendo 10 personas cuando yo como cartel puedo mover miles al mismo tiempo y también puedo mover fentanilo, armas, efectivo, lo que sea? Eso me hace rendir mucho más ganancias para mí, el cartel. Las rutas cambian. Los métodos evolucionan, pero detrás de cada cruce hay vidas en riesgo y una industria criminal que se nutre de la desesperación y la ilusión de los migrantes. La data y los hechos demuestran que los cárteles no se rinden, solo cambian de estrategia. Tenemos noticias internacionales. El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que exigirá un depósito de hasta $15,000 a los solicitantes de visas de turismo de países con altos índices de personas que superan su tiempo de permanencia autorizado en el país. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado el inicio de un programa piloto de 12 meses para los solicitantes de visas B1, B2, las cuales son utilizadas para viajes de negocios o placer. Este programa, que comenzará próximamente, incluye una medida importante. Los solicitantes podrían ser requeridos a pagar una fianza de hasta $15,000 como condición para obtener su visa. Aunque aún no se ha publicado la lista completa de países afectados, se estima que alrededor de 2,000 solicitantes podrían enfrentarse a un pago promedio de
$10,000 durante este periodo de prueba. Sin embargo, una vez que los solicitantes demuestren que no permanecerán ilegalmente en Estados Unidos, podrían obtener el reembolso total de la fianza. La medida ha sido justificada por la administración del presidente Donald Trump, quien señala que más de 500,000 personas en el año fiscal 2023 excedieron el tiempo de permanencia permitido por sus visados. El Departamento de Estado espera que con esta nueva política se incentive a los países a mejorar el cumplimiento de las leyes migratorias y a fortalecer los controles de verificación de identidad y antecedentes criminales. Este nuevo requisito de la fianza se suma a otras reformas implementadas en la gran y hermosa ley de Trump, que también incluyó aumentos en las tarifas de visados. En julio se aprobó la llamada tarifa de integridad de visa, que exige un pago adicional de al menos $250 para todos los visitantes extranjeros. Además, por primera vez, los migrantes deberán pagar una tarifa adicional de $100 por cada año en que su solicitud de asilo esté pendiente de resolución. En 2024, Estados Unidos emitió casi 11 millones de visas de no inmigrantes, según cifras del Departamento de Estado. Con estos nuevos ajustes, la administración de Trump sigue implementando medidas para regular y controlar el flujo de inmigrantes al país. Con este programa, Estados Unidos refuerza su política migratoria, buscando reducir las permanencias ilegales y asegurar el cumplimiento de las leyes de inmigración. En otra información, el cerco judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se estrecha. Un juez de la Corte Suprema ordenó su prisión domiciliaria por incumplir la prohibición de usar redes sociales impuesta en el proceso por intento de golpe de Estado. Bolsonaro solo podrá recibir a sus abogados y tiene prohibido el uso de celulares. La medida se emitió luego de que se publicara una llamada suya con su hijo durante una manifestación en su apoyo. La decisión se produce en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, que sancionó al juez del caso. Mientras tanto, Bolsonaro ya está inhabilitado hasta el 2030 y podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Mire, Japón ha registrado picos extremos de calor en los últimos meses, según la Agencia Meteorológica Nacional. Este lunes se rompieron 17 récords de temperatura, tras haber vivido los meses de junio y julio más calurosos desde que se tiene registro. En Komatsu, al oeste del país, la temperatura alcanzó los 40.3 grados centígrados, mientras que en la vecina ciudad de Toyama se reportaron 39.8 grados centígrados, la cifra más alta en su historia. Otras 15 localidades, entre ciudades y pueblos, también marcaron nuevos máximos, con temperaturas que oscilaron entre los 35.7 y los 39.8 grados centígrados. El 30 de julio, Japón alcanzó su temperatura más alta jamás registrada, 41.2 grados centígrados en la región de Hyōgo. Además, la temporada de lluvias concluyó 3 semanas antes de lo habitual en las regiones occidentales del archipiélago. La agencia meteorológica advirtió que se prevé más calor severo en los próximos meses. En el deporte, el piloto inglés Lando Norris se impuso con brillantez en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Hungaroring, donde McLaren logró un nuevo doblete al quedarse con el segundo lugar el australiano Oscar Piastri. 2, 3, 4. Una vez más, la estrategia fue la clave. Lando Norris conquistó una victoria histórica para McLaren en una carrera donde la inteligencia desde los boxes marcó la diferencia. El británico solo hizo una parada, mientras sus rivales apostaron por 2, y esa decisión lo llevó directo a lo más alto del podio. Con este triunfo y con el cuarto doblete consecutivo del equipo, McLaren confirma su dominio. Norris suma 275 puntos en la clasificación de pilotos y queda a solo 9 de su compañero Oscar Piastri, quien terminó segundo tras un duelo tenso en las últimas vueltas. En contraste, el campeón vigente Max Verstappen apenas fue noveno, con 187 puntos. Queda rezagado en la lucha por el campeonato, que ahora parece completamente en manos de los pilotos de McLaren. George Russell de Mercedes completó el podio. El monegasco Charles Leclerc, quien partió desde la pole y lideró en la primera parte de la carrera, terminó cuarto tras una mala estrategia, detrás del español
español Fernando Alonso, con una sola parada, logró el quinto lugar, su mejor resultado en la temporada. En el top 10 también figuraron Bortoleto, Stroll, Lawson, Verstappen y Antonelli. Carlos Sainz cruzó la meta en el puesto 14, mientras que el argentino Franco Colapinto fue el último entre los 19 que finalizaron la carrera. Lewis Hamilton, otro de los multicampeones, fue duodécimo, lejos de su mejor versión. La carrera se definió tras la primera ronda de paradas. Norris, con una estrategia de una sola detención, asumió el liderato cuando Leclerc y Piastri ingresaron a boxes. El monegasco advirtió tarde el error de su equipo y terminó fuera del podio. En las vueltas finales, los McLaren pelearon rueda a rueda hasta que el equipo les pidió no arriesgar más. La victoria quedó en manos de Norris y el dominio en el Mundial de Constructores se mantiene. McLaren lidera con 11 victorias en el año. Ferrari es segundo, pero aún no ha ganado en esta temporada. Bueno, y así nos despedimos esta noche, agradeciendo su sintonía, por supuesto, invitándolo a que esté con nosotros toda la semana para informarse bien. Por el momento, descanse. Pase buena noche.